Aire frío. Todos quieren que diga por qué le temo a las ráfagas de aire frío y por qué tiemblo más que los demás al entrar en una estancia fría. Cuando el viento fresco del atardecer se desliza entre la calurosa atmósfera de un tranquilo día de otoño, parece como si sintiera náuseas y aversión. Según algunos, respondo frente al frío como lo hacen otros frente a la fetidez, hecho que no negaré. Lo que haré es contar el caso más espeluznante que me ha ocurrido, para que ustedes juzguen en consecuencia si es o no una explicación lógica de esta condición. Es un error creer que el terror se asocia directamente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo sentí en plena tarde, en plena agitación de la gran nube y en medio de la agitación propia de una destartalada y sencilla pensión, en compañía de una torpe dueña y dos fuertes hombres. En la primavera de 1923 había obtenido un trabajo rutinario y mal remunerado de una revista de la ciudad de Nueva York, y viniéndome impedido de pagar un suculento alquiler, me mudé de una pensión barata a otra que congregara las cualidades mínimas de limpieza, un mobiliario decente y un costo lo más prudente posible. Pronto me di cuenta que no quedaba más remedio que escoger entre soluciones malas. Pero después de un tiempo llegué a una casa situada en la calle 14 Oeste que me disgustó bastante menos que las otras, en las que me había alojado hasta ese momento. El sitio en cuestión era una residencia de piedra rojiza de 4 pisos, que debía remontarse a finales de la década de 1840, provista de mármol y cuyo pálido esplendor era señal de la exquisita exuberancia que debió lucir en otras épocas. En las habitaciones, grandes y de techo alto, empapeladas con un pésimo gusto, había un constante olor a humedad y a cocina incierta. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama se podía usar, y el agua caliente pocas veces se cortaba o enfriaba, de manera que llegué a considerarlo como un lugar bastante tolerable para hibernar hasta el día en que lograba volver a vivir realmente. La dueña, una deslucida y casi barbuda mujer española de apellido Herrero, no me molestaba con habladurías ni me protestaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el pasillo de mi tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan tranquilos y poco habladores como deseaba. Tipos rudos, en su mayoría españoles, con apenas un mínimo grado de educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle era una verdadera molestia. Llevaría allí unas 3 semanas cuando ocurrió el primer incidente raro. Una noche, a eso de las 8, escuché como si cayeran gotas en el suelo y de repente me di cuenta que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una ojeada a mi alrededor, observé que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad venía, al parecer, de un lugar de la fachada que daba a la calle. Deseoso de detenerla en su origen, me dirigí rápidamente hacia la planta baja para decírselo a la dueña, quien me afirmó que el problema se resolvería de inmediato. El doctor Muñoz, me dijo en voz alta mientras subía escaleras arriba delante de mí, ha debido verter algún producto químico. Está demasiado enfermo para atenderse a sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no desea que nadie lo cuide. Tiene una enfermedad muy rara. Todo el día se lo pasa tomando baños con un olor nauseabundo y no puede reanimarse ni entrar en calor. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está repleta de frascos y máquinas, y no ejerce como médico. Pero en otros tiempos fue afamado. Mi padre escuchó hablar de él en Barcelona, y no hace mucho le curó un brazo al fontanero que se había lesionado en un accidente. Nunca sale. Lo más que se le ve es de vez en cuando en la terraza, y mi hijo Esteban le sube a la habitación la ropa limpia, las medicinas y las sustancias químicas. Dios mío,
Hay que ver cuánta sal de amoníaco gasta ese hombre para estar siempre fresco. La señora Herrero desapareció por la escalera, y yo regresé a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear, y mientras recogía el que se había derramado, y abría la ventana para que soplara el aire, escuché arriba los pesados pasos de la dueña. Nunca había escuchado hablar al doctor Muñoz. Solo percibía sonidos que parecían pertenecer más bien a un motor de gasolina. Su caminar era tranquilo y apenas perceptible. Por un momento me pregunté qué extraño padecimiento podría tener aquel hombre, y si su terca negativa a recibir cualquier ayuda proveniente del exterior no sería el resultado de una impertinencia sin fundamento aparente. Se me ocurrió pensar que hay un tremendo patos en el estado de aquellas personas en que a algún momento de su vida alcanzaron una posición muy alta y luego la han perdido. Tal vez no hubiera conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por un ataque al corazón que sufrí de golpe una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían avisado del riesgo que corría si sufría tales ataques, y entendía que no había tiempo que perder. Así pues, recordé lo que la dueña de la casa había dicho sobre la atención prestada por el enfermo al obrero herido. Me arrastré como pude hasta el piso de arriba y toqué débilmente la puerta. Mis golpes fueron respondidos en perfecto inglés por una extraña voz ubicada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y la razón de mi visita. Aclarados los dos puntos, se abrió la puerta vecina a la que yo había tocado. Un soplo de viento frío salió a recibirme a modo de saludo, y aunque ese era uno de esos días calurosos de fines de junio, me puse a temblar apenas traspasé el umbral de un amplio cuarto, cuya elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable hacía su papel diurno de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, viejos cuadros y antiguos estantes hacían pensar más en el estudio de un caballero de buena crianza que en la habitación de una pensión de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, lleno de frascos y máquinas a los que se había referido la sueña, no era sino el laboratorio del doctor, y que la habitación principal era la gran pieza contigua a éstas, cuyos cómodos nichos y extensa sala de baño le permitían esconder todos los armarios y aparatosos ingenios utilitarios. No cabía duda de que el doctor Muñoz era todo un caballero culto y refinado. El hombre que tenía frente a mí era de baja estatura, pero asombrosamente bien proporcionado. Usaba un traje formal. Su rostro de nobles rasgos, de expresión firme, pero no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados lentes que protegían sus oscuros y grandes ojos coronados con una nariz aguileña, le daban un aire moruno a una fisonomía, por lo demás, fuertemente celtibérica. El poblado y bien cortado cabello, que mostraba las puntuales visitas al barbero, estaba partido con elegancia por unas rayas sobre su respetable frente. Su apariencia general insinuaba una inteligencia fuera de lo común y una excelente educación y crianza. Sin embargo, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío, sentí un rechazo que nada en su apariencia podía justificar. Sólo la blancura de su tez y la extrema frialdad de su toque podrían haber concedido un motivo físico para semejante impresión, e inclusive ambas características eran razonables habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel señor. Mi desagradable impresión pudo ser causada por aquel extraño frío, pues no tenía nada que regular en un día tan caliente y lo raro siempre provocaba hostilidad, desconfianza y miedo. Pero el rechazo desapareció ante la admiración, pues las extraordinarias habilidades de aquel singular médico se manifestaron de inmediato a pesar de aquellas gélidas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una ojeada para saber lo que me ocurría, siendo sus auxilios de una experiencia magistral. Al mismo tiempo, me apaciguaba con su voz finamente articulada, aunque hueca y desprovista de todo timbre, contándome que él era el más inclemente enemigo de la muerte, y que había utilizado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos para consagrar toda su vida a extraños experimentos para encontrar la forma de detener
y eliminar la muerte. Algo de benigno fanatismo podía notarse en aquel hombre, mientras seguía conversando en un tono elocuente al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las sustancias que había tomado de la pequeña habitación consignada al laboratorio, hasta conseguir la dosis adecuada. Era claro que la compañía de una persona educada debió parecerle una extraña rareza en aquel miserable antro. De allí que se animara a hablar más de lo habitual a medida que recordaba mejores tiempos. Su voz tenía un efecto relajante y ni siquiera pude sentir su respiración mientras las frases salían con exquisita fluidez y esmero de su boca. Trató de entretener mis preocupaciones hablándome de sus teorías e investigaciones, y recuerdo con qué sutileza me consoló acerca de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y el pensamiento son más fuertes que la vida biológica. Decía que si conseguía mantenerse saludable y en buenas condiciones, el cuerpo podía, mediante la fuerza de la voluntad y la consciencia, conservar un tipo de vida nerviosa. Cualesquiera que fuesen los profundos defectos, disminuciones o incluso faltas de órganos específicos que se padecieran. Algún día, me dijo medio en broma, me enseñaría cómo existir, o al menos a llevar una cierta vida consciente, sin corazón. Por su parte, él padecía de una serie de dolencias que le exigían seguir un régimen muy estricto, que comprendía la necesidad de estar constantemente expuesto al frío. Cualquier aumento considerable de la temperatura podía, en caso de extenderse, afectarle mortalmente, y había conseguido mantener el frío que regía en su habitación a unos 11 o 12 grados centígrados, gracias a un absorbente sistema de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran encendidas por el motor de gasolina que oía desde mi habitación situada justo abajo con tanta frecuencia. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente corto, salí de aquel gélido lugar convertido en vehemente y creyente discípulo del genial recluso. A partir de ese momento, le hice abundantes visitas siempre con un abrigo puesto. Le prestaba atención atentamente mientras conversaba de investigaciones y resultados casi aterradores, y una turbación se apoderó de mí cuando examiné los singulares y sorprendentes libros antiguos que se alineaban en los estantes de su biblioteca. Debo agregar que me hallaba casi curado totalmente de mi malestar, gracias a sus atinados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no despreciaba las evocaciones de los medievalistas, pues creía que aquellas recetas enigmáticas contenían raros efectos psicológicos que bien podían tener efectos desconocidos sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no existieran pulsaciones biológicas. Me impresionó lo que me narró del viejo doctor Torres de Valencia, con quien efectuó sus primeros experimentos, y que lo atendió a él en el desarrollo de una grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la que venían sus actuales padecimientos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico murió víctima de una gran presión nerviosa a la que se vio expuesto. A medida que pasaban las semanas, observé con pesar que la apariencia física de mi amigo iba desmejorando, lenta pero de modo irreversible, tal como me había comentado la señora Herrero. Se acentuó el pálido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca y confusa, sus movimientos musculares perdían coordinación, y su cerebro y voluntad mostraban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta del deterioro, y poco a poco su semblante y conversación fueron tomando un matiz de desagradable ironía, que me hizo revivir algo del indefinido rechazo que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adoptó con el tiempo inusuales caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, al extremo de que su habitación se impregnó de un olor parecido al de la tumba de los faraones. Igualmente, su necesidad de aire frío fue en aumento,
y con mi ayuda amplió los canales de amoníaco de su habitación y modificó las bombas y los sistemas de alimentación del equipo de refrigeración hasta lograr que la temperatura bajara al punto entre 1 y 4 grados, y finalmente hasta los 2 grados bajo cero. La sala de baño y el laboratorio mantenían una temperatura un poco más elevada, a fin de que el agua no se congelara y pudieran efectuarse los procesos químicos. El inquilino, que ocupaba la habitación contigua, se quejó del aire helado que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unas pesadas cortinas para eliminar el problema. Una especie de progresivo horror, exagerado y malsano, pareció apoderarse de él. No paraba de hablar de la muerte, pero rompía en risas sordas cuando en el transcurso de la conversación le mencionaba con extrema sutileza cosas como los preparativos para el funeral o la sepultura. Con el tiempo, el doctor acabó transformándose en una desconcertante e ingrata compañía. Pero, en agradecimiento por haberme curado, no podía abandonarlo en manos de los extraños que lo rodeaban. Así que tuve mucho cuidado de asear su habitación y cuidarle en sus necesidades cotidianas. Asimismo, hacía sus compras, aunque no salía de mi sorpresa ante algunos de los artículos que me solicitaba comprar en las farmacias y negocios de productos químicos. Una progresiva y confusa atmósfera de pánico parecía salir de su cuarto. La casa entera, como ya he mencionado, despedía un olor a humedad, pero el olor de los espacios del doctor Muñoz era aún peor y, no obstante las especias, el incienso y el corrosivo perfume de los productos químicos de los ahora continuos baños, que insistía en tomar sin asistencia, entendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me impresioné al pensar cuál podría ser. La señora Herrero se santiguaba cada vez que se topaba con él, y finalmente lo dejó por completo en mis manos, no permitiendo siquiera que su hijo Esteban siguiera haciéndole los recados. Cuando yo le sugería la necesidad de consultar a otro médico, el paciente rompía en cólera. Sin duda temía por el efecto físico de una emoción violenta, pero su energía y coraje aumentaban en lugar de disminuir, y se negaba a acostarse. La debilidad de los primeros días de su enfermedad dio paso a un regreso de su apasionado ánimo, al punto de que parecía retar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese el riesgo de que el eterno enemigo se adueñara de él. Prácticamente dejó de comer, hecho que de modo curioso siempre dio la impresión de ser una formalidad para él, y sólo la fuerza mental que le quedaba parecía salvarlo del colapso definitivo. Tomó la costumbre de escribir largos documentos, que sellaba cuidadosamente y colmaba de instrucciones para que a su muerte yo los enviara a sus destinatarios. En su mayoría, estos eran de las Indias occidentales, y entre ellos se hallaba un médico francés muy célebre en otro tiempo y al que ahora se daba por fallecido, y del que se mencionaban las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad fue calcinar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. La apariencia y la voz del doctor Muñoz se tornaron absolutamente aterradores y su presencia casi inaguantable. Un día de septiembre, una inesperada ojeada provocó un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataque del que se recobró gracias a las indicaciones del doctor, mientras se mantenía alejado de su visión. A mediados de octubre, un día aconteció el horror de los horrores de manera repentina. Una noche se averió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que transcurridas 3 horas, resultó imposible mantener el procedimiento de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el piso, y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no paraba de lanzar maldiciones. Mis esfuerzos resultaron vanos, y cuando al cabo de unas horas me presenté con un mecánico de un cercano taller nocturno, verificamos que no podía hacerse nada hasta el día siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón.
La furia y el terror del moribundo ermitaño tomaron proporciones grotescas, dando la impresión de que lo que permanecía de su debilitado cuerpo fuera a quebrarse, hasta que en un momento dado una convulsión le obligó a llevarse las manos a los ojos y correr hasta la sala de baño. Salió de allí dando tumbos con su rostro fuertemente vendado y ya no pude ver sus ojos. El frío reinante en la habitación comenzó a disminuir de forma apreciable, y a eso de las 5 de la mañana, el doctor se fue al cuarto del baño, al tiempo que me solicitaba que le trajera todo el hielo que pudiera conseguir en las cafeterías y locales abiertos durante la noche. Cada vez que volvía de alguna de mis desalentadoras búsquedas y dejaba el hielo delante de la puerta cerrada del baño, podía escuchar un tenaz chapoteo y una voz ronca que pedía más, más. Y al final, un cálido día, despertó y las tiendas comenzaron a abrir una tras otra. Le solicité a Esteban que me ayudara con la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de buscar el pistón, pero, siguiendo las indicaciones de su madre, el muchacho se negó de plano. Como última medida, contraté los servicios de un vagabundo, a fin de que le llevara al paciente hielo de una pequeña tienda, mientras yo me encargaba, con la mayor rapidez, a la tarea de buscar un pistón para la bomba y encontrar los servicios de unos mecánicos eficientes que lo instalaran. La tarea parecía eterna, y casi llegué a desanimarme al ver cómo pasaban las horas yendo de un lado a otro sin aliento y sin tomar alimento alguno. Serían casi las 12, cuando muy alejado del centro hallé un establecimiento de repuestos donde tenían lo que buscaba. Y cerca de la hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y 2 fuertes expertos mecánicos. Había realizado todo lo que estaba en mis manos y solo me restaba esperar que no fuera demasiado tarde. Sin embargo, un incontable terror me había precedido. La casa estaba completamente alterada, y sobre el incesante parloteo de las voces pude escuchar a un hombre que rezaba con voz profunda. Algo infernal flotaba en el ambiente, y los inquilinos pasaban de las cuentas de sus rosarios cuando llegaba hasta ellos el aroma que salía por debajo de la cerrada puerta del doctor. Al parecer, el vagabundo que había contratado corrió atropelladamente, dando gritos histéricos, al momento de volver de su segundo viaje en busca de hielo, tal vez a causa de un exceso de curiosidad. En su apresurada huida, no logró, desde luego, cerrar la puerta detrás de sí, pero lo cierto es que estaba cerrada, y parecía que desde adentro. Interiormente no se oía el menor sonido, salvo un extraño goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la dueña y los obreros, a pesar del miedo que me tenía atrapado, consideré que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la señora encontró el modo de hacer girar la llave desde afuera, sirviéndose de un artilugio de alambre. Previamente, habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquella ala de la casa, e hicimos lo mismo con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, entramos temblando de miedo en la pestilente habitación del doctor que, orientada al mediodía, ardía con el caliente sol de las primeras horas de la tarde. Una especie de huella oscura y viscosa iba desde la puerta abierta de la sala de baño a la puerta del vestíbulo, y desde allí hasta el escritorio donde se había formado un espantoso charco. Sobre la mesa había un pedazo de papel escrito a lápiz por una desagradable y ciega mano, horrendamente manchado también, al parecer, por las mismas garras que dibujaron velozmente las últimas palabras. El rastro seguía hasta el sofá donde terminaba inexplicablemente. Lo que había, o hubo, en ese sofá es algo que no alcanzo ni me atrevo a decir aquí. Pero esto es lo que, en medio de una profunda turbación, interpreté del embadurnado papel antes de sacar un fósforo y encenderlo en el fuego. Aterrorizado, logré descifrarlo mientras la dueña y los 2 mecánicos salían rápidamente de aquel lugar infernal hasta la comisaría más cercana para balbucear sus desordenadas historias.
Las repugnantes palabras resultaban poco menos que insólitas frente a aquella ambarina luz solar y al bullicio de los coches y camiones que subían por la calle, pero debo admitir que en ese instante creí lo que decían. Si ahora les creo, es algo que francamente ignoro. Hay cosas sobre las cuales es mejor no pensar, pero todo lo que puedo decir es que ya no soporto el olor amoníaco y que siento que me desmayo frente a una corriente de aire excesivamente frío. Aquellos fétidos garabatos decían: ha llegado el final, no queda hielo. El hombre echó una ojeada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y mis tejidos ya no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que mencioné sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de trabajar los órganos. Como teoría era buena, pero no podía mantenerse de manera indefinida. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de sobrellevar lo que tuvo que hacer cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró sanarme. Tuvo que meterme en un lugar aterrador y oscuro. Los órganos ya no volvieron a funcionar. Tenía que hacerlo a mi manera, pues. ¿Lo entiende usted? Yo fallecí en aquel momento. Hace ya 18 años.